Muy bien, disculpen si estoy sudado y doy asco, pero vine a andar en bicicleta porque lo necesitaba. Hemos tenido muchas reuniones y si no salgo me estreso. Así que fue a botar el estrés. Bueno, este video más que más lo hago porque se me ocurrió mientras estaba andando en bicicleta hacer un video de por qué me gusta mucho más para el tipo de datos, o sea, para el tipo de base de datos relacionales, usar vistas, procedimientos almacenados y funciones en vez de un ORM. Esto es una preferencia personal, simplemente porque me acostumbré a ello y le veo muchos beneficios también. Obviamente un ORM te permite hacer muchas cosas, te facilita mucho trabajo en vez de escribir la query en duro. La escribes en el ORM, lo que igual te evita cierto tipo de inyecciones de SQL y todo ese tipo de temas de seguridad. Pero aún así, bajo mi juicio, queda la query al descubierto. La query se ve, se puede entender y puede llevar más allá de simplemente conocer los campos a tratar de descubrir cómo funciona parte de tu tabla o tus relaciones y ese tipo de cosas, dependiendo lo grande que sea un ORM. Entonces, una capa de seguridad extra que siempre recomiendo es usar o vistas o procedimientos almacenados o funciones. ¿Cuáles son las diferencias de esta a grandes rasgos? Porque pueden haber muchas más, pero a grandes rasgos, una vista es como hacer un select, una query común y corriente, común y silvestre, donde tienes la extracción de los datos ya lista. La tiene la vista, le comparte a cualquiera la vista, hace un select y ya está todo. La persona no sabe la lógica que hay detrás de esa vista. Así que obviamente nosotros ya añadimos una capa de seguridad extra al hacerlo, al hacer una vista. Segundo, ¿qué pasa si alguien te dice, bueno, pero yo necesito estos datos, pero también que sean parametrizables? No me basta que simplemente me muestre esta sábana de datos que no es dinámica. Y ahí tú le vas a decir, ok, o sea, sí es dinámica porque van a ir cambiando los datos conforme se vayan ingresando, ese tipo de cosas, pero digamos que no tiene ese dinamismo de colocar parámetros. Entonces alguien te va a decir, oye, ¿sabes qué? Necesito parámetros. Entonces tú vas y haces un procedimiento almacenado, que es prácticamente lo mismo que una vista, pero parametrizable. Le puedes añadir todos los parámetros que tú quieras. Eso, grandes rasgos, ya. ¿Y qué pasa si alguien te dice, ok, pero no necesito que simplemente me entregues estos datos que aparecen acá en el procedimiento almacenado, sino que me entregues cualquier otra cosa referente a una lógica más, digámoslo así, de programación? Y ahí es donde entran las funciones, que es como un procedimiento almacenado, pero es mucho más enriquecido, digámoslo así, por lo que puede retornar. Ojo, por lo que puede retornar, por la capacidad que tiene para retornar. Son muy parecidos las vistas con los functions, o sea, los procedimientos almacenados con las funciones, pero tienen esas diferencias que si no solamente habría uno solo. ¿Ya? Y si tú piensas en estos tres tipos, que es como del menor al mayor, el menor es la vista, después viene el procedimiento, después viene la función, en el tipo de retorno que puedes hacer en esta jerarquía, de menor a mayor, tú puedes invocarla desde un ORM cualquiera y en caso de que algún tipo o alguien descubra tu código, no va a tener el código y la lógica por el lado de la base de datos. Solamente va a tener la invocación a la vista y ya está. Eso es una capa de seguridad extra. ¿Ya? Y también previene aún más el tema de la inyección de SQL, porque es cerrado, ¿ya? No se sabe lo que hay ahí. Así que también te ayuda como una capa extra. Así que por eso prefiero siempre usarlo. Y otra gran característica es que son reutilizables. Imagínate que tienes gobierno de datos y tienes Data Warehouse, Data Mart y todo eso, y del área de Intelligent Business te dicen, ¿saben qué? Necesito una función que haga esto y verlo para montarlo en un Power BI o en un Excel, lo que sea, donde quieran hacer inteligencia de negocio. Y tú dices, ok, es lo mismo que ya tengo en la página web, sí, pero lo necesito ver y extraer esos datos, pero por el lado de Power BI o cualquier otra cosa. Y tú simplemente le das acceso para que pueda invocar esa vista, procedimiento almacenado y esa función y te ahorras tiempo de haber desarrollado cualquier cosa. Otra de las grandes ventajas de usar esto de directos de la base de datos es que cada vez que quieras hacer cambios a nivel de este modelo de extracción, no vas a tener que hacer un código nuevo, hacer un push que se acepte ni nada de eso, porque viene directo de la capa de la base de datos. ¿Ya? Siendo honesto, algunas personas te podrían decir, sí, pero es que en el código tú tienes versionamiento. Bueno, tú puedes exportar
cada vez que hagas una función o un procedimiento almacenado y dejarlo en otro repositorio aparte del código de fuente para en caso de cualquier cosa tú tengas tu repositorio con todas tus versiones de SQL y puedes hacer un rollback cuando quieras. Lo otro es que es tan simple como duplicar una función o un procedimiento almacenado a una vista y cambiarle ciertas cosas en caso de que alguien quiera algo en específico, pero que tú no quieras darle la lógica completa que hiciste en tu página web. Simplemente copias, pegas ese código, lo editas un poco y haces una versión específica para eso y le das esa versión y ya está. Así que para mí es mucho más conveniente siempre utilizar vistas, procedimientos almacenados y funciones en vez de una query directa por un ORM. Lo otro que te puedo decir es que siempre va a estar, en caso que en tu trabajo haya gobierno de datos un DBA, siempre va a estar a cargo de revisarlo el DBA, no así como el código cuando tú haces la query directa. Así que también es un punto a favor. Y me sorprendió, porque en algunos trabajos he visto que hay personas que ocupan muy bien el ORM, pero lo colocas haciendo TLS, o sea, TLS, perdón, lo colocas haciendo cualquier cosa con respecto a crear distintos tipos de sentencias de SQL para otras cosas que no sea prácticamente hacer un consumo para un backend o un front, o sea, para un backend, obviamente, no para un front, pero que se puede llevar a un front desde el backend. Y hay muchas personas que se complican porque están demasiado acostumbrados a usar un RM y cuando no lo tienen se les dificulta usar SQL. Y si los colocas con SQL Server, con MySQL y MariaDB, Postgre, realmente no entienden mucho la diferencia de esto. Porque otra ventaja de los ORM es que prácticamente tú cambias el driver y la consulta sigue siendo exactamente la misma cuando te cambias de una tecnología para otra. Esa es una ventaja del ORM, que no tienes que preocuparte tanto de cambiar las queries, tanto cuando hablamos de modo básico y un poquito avanzado, un poco avanzado. Así que esa es una ventaja del ORM, pero que de verdad cuando te cambian de motor, de base de datos o de alguna tecnología, se les dificulta muchísimo pasar de SQL a SQL Server o cualquier otra, porque no entienden todavía muy bien el lenguaje SQL. Lo que entienden es el lenguaje del ORM en la práctica. Eso, espero que les pueda servir. Y bueno, obviamente como les dije en un principio, esto es una preferencia personal.